Saludos amigos, aquí estamos aprovechando que hace buen tiempo, mañana mismo cambiará y ya no será posible hacer un paseo geopolítico. Bueno, hace falta hacerlo porque hay mucho movimiento y mucha confusión. Ya lo habíamos dicho en su día, que no pararía de crecer la confusión, la tensión y los eventos extraños, y bueno, es exactamente lo que está ocurriendo. Mientras en Inglaterra andan nerviosos con la noticia de que el rey Carlos III padece de cáncer y todo esto, nuestro amigo Larry Johnson nos comentaba que un colega suyo, un veterano del ejército británico, tenía palabras no muy agradables acerca del estado de las Fuerzas Armadas británicas, justo en el momento en el que dichas Fuerzas Armadas están jugando a la guerra con Rusia. Eso de enviar una fuerza expedicionaria de la OTAN, también es verdad que no dijeron que tenía que ser británica, y todo este extraño juego en torno a los hutíes y el dominio del Mar Rojo, etcétera, etcétera. Este veterano británico hablaba de cómo las barracas de los soldados británicos fueron declaradas como no aptas para atender o recoger a los inmigrantes ilegales. Es un dato bastante potente, la verdad. No es nada nuevo, realmente, pero desde luego no forma parte de aquello que el público ha sido informado. Seguimos teniendo la noción de que la OTAN es una cosa impresionante, el mayor ejército de la historia y etcétera, etcétera, pero la realidad es otra. Y en torno a esta cuestión, la otra. Nos lo dice Martianov. Martianov nos ha dedicado uno de sus artículos, esta vez hablando del estado de la economía, especialmente en Europa, y de cómo el asunto no tiene de hecho solución, pero desde luego la solución de haberla no sería fácil precisamente. Entonces él cita al ministro de Finanzas alemán, que dice una tautología espectacular. Dice que bueno, que la economía alemana no va bien porque no crece, ¿verdad? Está bien. No crece porque no va bien y no va bien porque no crece. Es un genio. Y esto también nos lleva a la otra cuestión. Esta moda, vamos a llamarla así, de tener líderes, entre comillas, que bueno, no parecen muy listos, ¿verdad? No parecen muy... no parece que estén ahí por ser precisamente unos genios. Entonces todo va sumando, los agricultores se manifiestan, ahora ya hay una especie de falsa euforia, porque por lo visto han conseguido la super victoria de que la Unión Europea ha dado marcha atrás en la cuestión de los fertilizantes, o de los pesticidas, perdón, pero todo eso es un espejismo, es decir, el problema, y dedicaremos un vídeo a ello, no es resoluble realmente. Después también nos han pedido que hablemos sobre México. Y hablar sobre México es una cuestión muy complicada. Bueno, hablar sobre América en general, debido, por un lado, a las nociones que hemos tenido, al menos aquí en Europa, acerca de lo que es América, y por otro lado, debido al desconocimiento total acerca de qué significa, digamos, la historia de México, qué significa, bueno, eso que conforma el aspecto turístico de México. Es decir, qué significa esa tierra, cuál es su simbolismo, qué fueron las civilizaciones que se asentaron allí, etcétera, etcétera. Entonces, el México actual está teniendo un momento muy positivo, la verdad. De hecho, ahora mismo es la nación del mundo hispano líder. Es la nación que ha conseguido, digamos, unos niveles a nivel económico, vaya,
incomparables. Bueno, los datos españoles siempre estuvieron trucados, pero ahora incluso con esos datos trucados, México ha superado ampliamente a España, y esto nos lleva a la cuestión de el actual líder, López Obrador, pero sobre todo, insistimos, para poder hablar adecuadamente de este país y poder hablar en general de América, es necesario entender esas cuestiones que, como no están tratadas, son muy difíciles de abordar. Porque en cuanto uno empieza a hablar de eso, la gente empieza a escuchar chino y no entienden absolutamente nada. Entonces hemos hecho ya algunas aproximaciones, con paciencia, haremos más, sin duda, pero aún queda muchísimo trabajo por delante. Entonces, tengan un poco de paciencia, pero bueno, por lo pronto México va a tener que jugar un papel sumamente importante en lo que es el mundo hispano, pero también a nivel mundial, porque ya lo hemos, bueno, al menos lo hemos bosquejado en algún otro vídeo, pero en la cuestión simbólica de los centros de poder del mundo, la única opción real para un resucitar, digamos, de la civilización occidental, la única manera viable es a través del hispanismo. Y es debido a que todavía guarda, y precisamente gracias a países como México, los elementos esenciales que de hecho conforman lo imprescindible para poner en marcha, digamos que un renacer de la civilización occidental. Es así. Entonces, claro, ya se hacen una idea, ¿no? No es algo precisamente fácil de digerir porque no se nos ha inculcado precisamente eso, sino de hecho todo lo contrario de eso. Se nos ha inculcado que, bueno, el futuro estaba en el europeísmo, ese mismo europeísmo que se está viniendo abajo de manera espectacular. El futuro de Occidente estaba en la Unión Europea, ¿verdad? Claro, con Alemania la locomotora. En fin, vaya chiste. Pues no, el futuro de la civilización occidental, y debe haber una civilización occidental porque es necesario para los equilibrios de fuerza del planeta, por mucho que se quiera ver esto como que es una cosa de, no sé, de extraterrestres o lo que sea que prefieran imaginar, pues no tiene nada de extraño, es una ciencia muy antigua que era entendida perfectamente bien por, bueno, los analistas de la época, llamémosle así. Los filósofos, los pensadores, entendían esto de una manera natural, es decir, no era nada difícil de entender. Si en este ecosistema que están viendo en este vídeo es necesario un equilibrio de poderes, ¿cómo no va a ser necesario un equilibrio de poderes en el mundo a nivel geopolítico? Después de todo, la geopolítica es una cuestión humana. Es una cuestión de la interacción humana sobre el medio, desde luego, pero también sobre el aspecto psicológico, o más bien psíquico, de lo que implica ser humano. Y esto acaba significando que los problemas actuales en el mundo, que son además gravísimos, esos problemas son fruto del desequilibrio y no de otra cosa. Es decir, este mundo occidental que se nos vendió, esta Unión Europea, esta OTAN y todo esto, es en sí mismo un foco de desequilibrio. Es decir, es imposible que haya paz mientras estos engendros ejerzan la influencia que de hecho ejercen. Esto es lo que es necesario entender. Entonces, ¿tiene esto que ver con México? Claro que tiene que ver. Sí, ya lo sabemos, es difícil de entender, es difícil de elegir, vamos a llamarle así, pero es la realidad. Piensen en, por ejemplo, la cercanía de México con Estados Unidos. Es decir, es imposible que no tengan relación, es imposible que no haya una interactuación dentro de toda esta complejidad que estamos comentando aquí. Entonces es imposible que no
influya. Entonces es mucho más complicado que sencillamente una cuestión de incompatibilidad de caracteres, vamos a llamarle así. Entonces México, y eso está expresado precisamente en las pirámides, es un centro de poder, un centro, llámenle energético si quieren, llámenle como quieran, de primera magnitud. Entonces debe jugar ese papel. Entonces López Obrador, en concreto, el cual no para de hacer referencias, de hecho, a las civilizaciones ancestrales del país, no sabemos hasta qué punto estará vinculado a los ámbitos intelectuales, que los hay, los hubo y los debe haber, los debe seguir habiendo en México, y cómo interactúa esto con lo que por otro lado es la inevitable caída del imperio estadounidense y el eventual futuro del mundo y de la zona. Así que trataremos de seguir hablando de México, de América, pero insistimos, es una cuestión muy compleja, hay que tener paciencia y abordarla con mucha calma, porque rompe por completo los esquemas que se nos inculcaron acerca de lo que es no solo América, sino el mundo entero. Bueno, pues eso, un saludo y nos vemos en la próxima.